Tipos de circuitos. Bien, en la electrónica básica existen tres tipos de circuitos básicos: el circuito serie, el circuito paralelo y el circuito mixto. Por ahora solo abarcaremos los dos primeros, y lo haremos con resistencias. Circuito serie. Este tipo de circuito se reconoce porque los elementos entre sí comparten un solo nodo entre ellos. Recordemos que un nodo es la unión entre dos o más componentes. Este es un ejemplo de un circuito serie entre dos resistencias. Vemos que están conectadas entre ellas por un solo nodo. No hay ningún tipo de bifurcación ni nada por el estilo. Este es otro ejemplo de un circuito serie, en el que podemos ver muchas resistencias conectadas entre sí en serie. Este es un ejemplo de un circuito que no es serie, ya que la conexión entre las dos resistencias es interrumpida por una resistencia adyacente. Bien, ahora vamos con las características del circuito. Hay tres características fundamentales en este tipo de circuito, las cuales son: primera, la resistencia total del circuito es la sumatoria de los valores de las resistencias. Es decir, expresándolo en una fórmula, podemos decir que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, puntos suspensivos, más Rn, siendo n el número de resistencias del circuito. Hagamos un ejemplo. Tenemos 5 resistencias conectadas en serie. Aplicando la fórmula, tenemos que la resistencia total es 15 ohmios más 50 ohmios más 1500 ohmios más 500 ohmios más 10 ohmios, y obtenemos que la resistencia total es de 2075 ohmios. Sencillo, ¿verdad? Sigamos con las características. Segunda característica: la corriente que fluye por cada resistencia es la misma que la corriente total, es decir, todas las resistencias tienen igual corriente, y es el valor de la corriente total y viceversa. Es decir, el valor de la corriente total es el mismo valor de cualquiera de las resistencias, y el valor de la corriente de cualquiera de las resistencias es igual a la corriente total. Y es fácil saberlo, ya que la corriente solo tiene un camino por el cuadro circular, y podemos ver qué pasa si el circuito no es serie. Volviendo al anterior ejemplo, vemos que si tenemos un circuito de este tipo, la corriente se va a dividir y no se conserva la característica. Tercera, el voltaje es independiente en cada resistencia, es decir, no hay una relación en el valor del voltaje que tengan entre ellas, a diferencia de la corriente. Ahora vamos con el circuito en paralelo. El circuito se reconoce porque los elementos entre sí comparten sus dos nodos. Este es un ejemplo de dos resistencias en paralelo. Podemos ver que las resistencias comparten ambos nodos entre sí. Este es otro ejemplo de muchas resistencias en paralelo. Podemos ver que los nodos de conexión entre ellos son dos. Este es un ejemplo de resistencias que no están en paralelo, ya que vemos que no existe conexión entre sus dos nodos. En este tipo de circuito también hay tres características principales, las cuales son: primera, la suma de las resistencias en paralelo respeta la siguiente fórmula: 1 dividido entre la resistencia total es igual a la suma de los inversos de los valores de las resistencias. Pero, ¿qué significa esto? Bien, vamos a hacer un ejemplo para calcular la resistencia total del siguiente circuito. Tenemos tres resistencias en paralelo, una de 150 ohmios, otra de 800 ohmios y otra de 2.2 kilo ohmios. Bien, todo lo anterior significa que para sumar resistencias en paralelo, primero debemos tomar todos los valores de las resistencias en paralelo, y ahora tomar el número 1 y dividirlo por cada valor. En este caso sería 1 dividido entre 150 ohmios. Esto nos da 0.0666. Ahora el segundo valor, que sería 1 dividido entre 800 ohmios. Esto nos daría 0.0125. Ahora el tercer valor, sería 1 de 2200 ohmios. Ojo, para hacer esto las resistencias tienen que estar en el mismo sistema de medición. En este caso tomamos los ohmios, podemos tomar kilo ohmios, pero es más conveniente usar ohmios en este caso. Bien, regresando al cociente. Tomamos el número 1 y lo dividimos entre 2200 ohmios.
Esto nos da 0.000454. Ahora vamos a sumar estos tres valores y vamos a dividir el número 1 entre el valor que nos dé la suma. Es decir, sumamos los resultados. Esto nos da aproximadamente 0.0791. Y ahora dividiremos 1 entre 0.0791. Y esto nos dará 12.64 ohmios. Y este es el valor de la resistencia total del circuito. Bien, vamos con la segunda característica. La corriente en el circuito paralelo no es igual a la en serie. Es decir, la corriente es totalmente diferente, no hay una relación específica entre la corriente de las resistencias en un circuito paralelo, como si ocurría en un circuito serie. Pero la tercera característica nos dice que el voltaje en todas las resistencias es igual al voltaje de la fuente y viceversa. Es decir, si yo tengo que en un circuito tengo 20 voltios en el voltaje de la fuente, cualquiera de las resistencias que estén conectadas en paralelo, ojo, cualquiera de las resistencias que estén conectadas en paralelo a dicha fuente van a tener 20 voltios. Todos los elementos van a tener 20 voltios. Van a compartir el mismo voltaje que el voltaje de la fuente.